buenas noches con todos y todas. Sean bienvenidos a esta webinar oficial de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología sobre un tema muy importante sobre el síndrome ovario poliquístico. Para ello contamos con un panel de lujo a quien damos nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento por su tiempo dedicado a la actividad de nuestra sociedad, en la cual me permito presentar a quien va a realizar la coordinación y la moderación de este simposio Síndrome Ovario Poliquístico Workshop, el doctor Alfredo Celis López. El doctor Alfredo Celis López es profesor asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es past presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y de la Sociedad Peruana de Fertilidad de nuestro país. Es fellow del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología y también es delegado de la sociedad en el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia FIGO. Flamante presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú. Doctor Alfredo Celis, le traslado a usted la moderación de este simposio. Adelante. Gracias. Muy bien, muy buenas noches con todos los presentes. Doctor Matsumura, muchísimas gracias por permitirme moderar este interesante simposio acerca del síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico, considero junto con la endometriosis, es una de las entidades más controversiales que hay en el manejo de la patología de nuestra especialidad. Siempre hay cosas importantes en relación al ovario poliquístico, discrepancias, controversias, dilemas, que hacen de esta patología un síndrome realmente apasionante, siempre de conversar acerca del mismo. Patología que afecta a la mujer en la edad reproductiva, provocando no solo cambios a nivel de la posibilidad de su capacidad reproductiva, sino en la menstruación, y que tienen implicancias más allá del aparato reproductivo relacionado al síndrome metabólico y otras alteraciones que están relacionadas con el poliquístico. Para este simposio virtual hemos convocado a distinguidos profesionales que conocen el tema. Yo voy a ir presentando previo a la presentación para no hacer la presentación de todos al mismo tiempo. En primer lugar, voy a tener el gusto y el placer de presentar al doctor Igor Germán Huerta Sáenz. El doctor Igor Huerta es médico del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins. Es past presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología, miembro titular del SPOG, médico de staff de la Unidad de Ecografía Ginecológica de la Clínica San Felipe y Clínica Sanagol, Perú. Y es becario de Medicina Fetal y Ecografía Ginecológica, Fundación de Zeus, Universidad Autónoma de Barcelona. Además, el doctor Igor Huertas fue residente cuando yo trabajaba en el Hospital. Realmente es un gusto poder ahora tenerlo ya a nivel de profesional distinguido participando de estos eventos. Para todo profesor es un orgullo que aquellos colegas jóvenes que ingresaron cuando nosotros éramos jóvenes y estábamos en el Rebagliati, ahora ya van tomándonos la posta y lo están haciendo muy bien. Por eso me siento yo complacido de poder presentar a Igor. El doctor Igor Huerta va a tocar el tema rol de la ecografía en el sobrediagnóstico del síndrome de ovario poliquístico. Doctor Huerta, tiene usted 20 minutos para esta exposición. Doctor, buenas noches. Muchas gracias a todos, a la Sociedad de Gineco-Obstetricia, al doctor Matsumura como presidente, al doctor Celis, que está en la coordinación, por haberme considerado para la exposición. Y a todos los asistentes por estar presentes escuchando
este tema apasionante que ya no tiene bastantes años en gran parte de los que vamos a exponer acá para poder transmitir un poquito lo que ha pasado estos últimos años. Así que agradecer a todos y saludar a los que me acompañan en la mesa, tan distinguidos compañeros y ponentes. Empezamos un poquito con un poquito de data para poder ubicarnos un poquito todo, ¿no? ¿Qué sucede cuando todo esto inicia cuando, cuando sea de la consulta, generalmente muchas veces a través de la unidad de ecografía, la paciente sale con el diagnóstico del ovario poliquístico, sea catalogado por el clínico o por la unidad de sonografía, y eso ya representa todo un impacto de diversas consecuencias clínicas y terapéuticas que ha motivado numerosas cartas de diferentes editoriales de las principales revistas mundiales sobre la trascendencia del impacto de ese diagnóstico. Para poder entender un poco la patología tenemos que ir mucho antes. A veces recordamos solamente el año del 35 en que Stein Leventhal rotuló un poquito el nombre de ovario poliquístico, pero hay que ir casi 300 años atrás, en 1721, Antonio Valisneri ya había descrito una descripción sin saber quizás el impacto de lo que iba a pasar esto, al mencionar que había una mujer joven, obesa, infértil, con ovarios más grandes de lo normal, y que tenían unos ovarios grandes como huevos de paloma, grumosos, brillantes y blanquecinos. Ese fue el inicio del primer estigma del ovario poliquístico que después, en 1935, Stein-Leven lo hizo más conocido al catalogar como ovario poliquístico, y ya en el año 1950 se habla del síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tiene tanta trascendencia en diversas sociedades a nivel mundial? Porque algunas referencias mencionan una prevalencia de 6 a 15% en edad reproductiva, y peor aún cuando hablamos en un grupo de mujeres adultas que presentan hiperandrogenismo, puede haber hasta un número de 84%. El año pasado y este año en el Human Reproduction se publicó una data que tuvo mucho impacto y que no había sido tratada probablemente en los 3 últimos años en los congresos mundiales, al ver una asociación entre lo que es el ovario poliquístico y eventos adversos tanto obstétricos como neonatales, en una población estudiada de casi 9 millones de nacimientos. Entonces ya se veía el impacto no solamente a nivel médico de la paciente, sino el impacto inclusive para su futuro obstétrico. Y revolucionó más todavía el impacto a nivel neurológico cuando se publicó una data tanto en los Neuropediatrics del mundo, de la Universidad de Cambridge, al ver que las pacientes que tienen ovario poliquístico tenían un alto riesgo de tener bebés con síndromes neurológicos, desórdenes neurológicos e inclusive autismo, y muchas subterapias de neuropediatría, y no se sabía si es por la androgenemia que presentaban antes de embarazarse y que eso podría tener repercusión en el embrión, o acaso por ya un desorden genético, de muchas de las cosas que no sabemos del síndrome. En Europa, cuando uno va a los congresos mundiales, ve en los metros estos avisos que tienen mucho impacto a nivel poblacional, la relación que tiene el ovario poliquístico con la fertilidad, con el embarazo, y invitan a ingresar a diversos protocolos porque todos los países están trabajando en ello. Hay en este momento aplicaciones del ovario poliquístico en las que las damas pueden ingresar y comenzar a conocer un poquito todas las patologías. Así que es por eso que las principales sociedades a nivel mundial no han sido ajenas a todo esto, y ya el año de 1990 el Instituto Nacional de Salud describe la patología, que seguramente lo van a escribir mis compañeros también, mis colegas, y menciona que vamos a hablar de síndrome de ovario poliquístico cuando tengamos la asociación de anovulación crónica y signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo. En este momento no se consideró a la ecografía. Ya recién en Rotterdam, que ahora vamos a hablar probablemente gran parte de la conferencia, es que el año 2003 se reúne fundamentalmente la Asociación Europea de Medicina Reproductiva y la Americana, y establece que aparte de los signos que se habían mencionado, la anovulación y el hiperandrogenismo, ya se considera el ovario de morfología poliquística, y es necesario solo 2 de esos 3 criterios para poder hablar del diagnóstico. El año 2006, la Asociación Americana de Estrógenos menciona que sin hiperandrogenismo no se debe de hablar de ovario poliquístico, y se opone a que haya solamente el criterio de ovario poliquístico como ligoanovulación.
La crítica sobre Rotterdam es que ha traído mucho incremento del número de diagnósticos y que ha obligado a un conocimiento de diversos fenotipos. El año 2012 se volvió a reunir en lo que llaman Rotterdam 2, se ratificó el hecho de que para el diagnóstico se necesita solo 2 de las 3 que he mencionado: oligonovulación o signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo o la ecografía. Pero salió una serie de fenotipos que probablemente complicó un poco más, ¿no? Entonces teníamos la oligonovulación, el hiperandrogenismo, podía bastar ahí, pero también con la ecografía, y ya 2 de los 3 criterios podíamos hablar de síndrome de ovario poliquístico. Entonces nos llega a consulta esta charla. A la hora de enfocarlo, el principal probablemente problema que me dio a la hora de enfocar la exposición fue saber que está enfocado a diversos grupos, en realidad, a los que hacemos ecografías en unidades diagnósticas, a los médicos clínicos que tienen ecógrafo en el consultorio, a los médicos que van a interpretar un resultado de ecografía en la clínica cuando reciben una ecografía que no la han hecho ellos, y probablemente los que hacen sonografía y no necesariamente clínica a la vez. Entonces, tenemos que, espero que estos conceptos alcance a todos ellos para poder consensuar un poquito alguna información. Entonces, vemos este ovario y el problema es la denominación. Muchas veces en los informes viene ovario poliquístico, ovario polifolicular, un multifolicular y un ovario con morfología poliquística, y ahí es donde empiezan nuestros primeros problemas. Una vez nos mencionaron que de dónde venía un poquito el término multifolicular, si era último o era una moda nueva que quería reemplazar el término poliquístico, y en realidad es un término que viene desde 1985. ¿Cuál es el problema? Y por eso es que nos da tanto problema diagnosticar un ovario como el que estoy mencionando acá. Cuando vemos un ovario, nos ha pasado a todos de este tipo, obviamente tiene un montón de folículos y es multifolicular. Esa es su definición ectoscópica de la foto. El tema es que las causas de los ovarios multifoliculares pueden ser diversas. No solamente es el ovario poliquístico, puede ser la hiperprolactinemia, una estimulación farmacológica, una anovulación hipotalámica. Las adolescentes pueden presentar perfectamente un ovario de este tipo, o una fase folicular temprana, y todo ello puede haber motivado un ovario multifolicular. Este término data desde 1985. Entonces este es el problema, ¿no? O sea, ahora lo que se está planteando es hacer como están haciendo el grupo de IOTA, que alguien con cierta experiencia mire el ovario y apenas lo mire pueda decir si es un ovario sano, o si lo ve, obviamente pues acá sería más fácil si vemos un ovario con diversos folículos alrededor en collar de perlas, podríamos decir que es un ovario enfermo o un ovario poliquístico. Entonces ese es el problema que se nos presenta a veces cuando hacemos diagnóstico sonográfico. Siempre me gusta presentar este puzzle de colocación en la que nos falta una pieza, ¿no? A veces la paciente ya está tipificada clínicamente, a veces tiene solo un criterio y le falta el ecográfico. Entonces hay mucho estrés para venir a la unidad de ecografía porque de eso va a depender, y ellas lo dicen. Me han dicho que he venido para hacer el diagnóstico de ecografía porque de acuerdo a este resultado voy a iniciar mi tratamiento o voy a iniciar protocolos de diversos tipos, entonces le genera una ansiedad tremenda. Entonces el resultado de la ecografía viene a completar estos resultados. El año 2017, una de las revistas muy importantes, reproducción como el Human Reproduction, menciona que hay una influencia muy mala de las pacientes a la hora de esperar su ecografía, y lo publican y hacen toda una data del impacto negativo que tiene para la paciente venir a la ecografía para tipificar como el ovario poliquístico, porque ya tienen mucha lectura de ello y saben todo el impacto metabólico que puede tener ese resultado, y a veces los medicamentos que van a tener que recibir al poder ser diagnosticada. Bueno, entonces empezamos a ingresar a los términos. ¿Qué variable voy a medir cuando estoy haciendo ecografía para las unidades diagnósticas? Uno de ellos es el volumen del ovario. La pregunta sería también si voy a considerar el estroma ovárico, como se ve en la gráfica. ¿Qué van a hacer los consensos a la hora de escribirlo? ¿De dónde vienen en realidad todos los criterios diagnósticos, ¿no? El año 2003, perdón, hay un error acá, el año 2003, Yonard, que pertenece al grupo de Francia, publica en el Human Reproduction una relación de pacientes que tenían androgenemia, síntomas de diversos problemas metabólicos, y hace una corte de pacientes con problemas y un grupo normal, y comienza a estudiar los ovarios y los folículos, y en ese grupo establece y encuentra que en el grupo que presentaba folículos entre 2 y 9 milímetros, medía sensibilidad y especificidad, se correlacionaba mejor
al estado metabólico de la paciente y a la correlación de ese síndrome metabólico o el síndrome de ovario poliquístico que ya estaban describiéndose en ese momento. Entonces, de ahí es de donde viene toda esa tipificación de la ecografía. A la larga, la ecografía lo que busca es imitar, conseguir una foto del ovario que describió en 1935 Stein Leventhal, ¿no? Ovarios grandes, con varios folículos pequeños, típicamente el mismo tamaño, un estroma incrementado. Todos esos signos morfológicos trata de remediar la ecografía y eso es lo que vamos a buscar. Entonces, el año 2003, en Rotterdam, la Asociación Americana y Europea toman ese trabajo de Jonard, en el que publicó de los 12 folículos, y establece que para poder catalogar a nivel ecográfico el síndrome de ovario poliquístico y considerar un signo positivo en la ecografía, que debe tener 12 o más folículos. 12 o más folículos. ¿Y de qué medida? De 2 a 9 milímetros, ¿ok? Y un volumen de ovario de más de 10 centímetros cúbicos. Y acá es donde empieza toda la definición que, por supuesto, hemos seguido y muchos centros todavía la mantienen, ¿no? Pero ha pasado mucho y eso es lo que nos trae a colación hoy día, ¿no? Vemos un ovario. ¿Qué nos dice Rotterdam? Este ovario se ve grande, se ve el estroma aumentado, hay un montón de folículos, y el otro ovario puede estar normal, ¿no? Si tenemos un ovario positivo y un ovario negativo, basta con un solo ovario para catalogar como positivo en el criterio sonográfico. Ya podríamos decir que tiene un ovario de características poliquísticas en ecografía. ¿Qué otra colación nos hace Rotterdam? Que si encontramos un folículo grande, con lo que estamos viendo acá, debemos de esperar un nuevo ciclo. ¿Por qué? Porque este folículo grande puede estar alterando el volumen del ovario y me va a hacer un erróneo diagnóstico del volumen. Y también puede estar tapando varios folículos y no permite hacer un buen conteo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estamos con la problemática de, ¿qué lo llamo, no? Poliquístico, normal, multifolicular, polifolicular. Y para eso necesariamente tengo que conocer y distinguir cómo es un ovario normal, porque si no me va a ser más difícil entender cuándo es un multifolicular, polifolicular o poliquístico. Entonces, generalmente un ovario normal, diversos consensos, pero mayormente un diámetro de 2 a 3 centímetros, el volumen anda entre 3 a 6 centímetros cúbicos, y hay folículos chicos centrales en número de 5 a 11. El problema es quién va a poner el cascabel al gato, quién va a rotular a la paciente como síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Muchas veces va a ser el endocrinólogo, a veces el ginecólogo de reproducción o que hace medicina reproductiva, o a veces en la unidad de ecografía la catalogan como ovario poliquístico, ¿no? Entonces, hay una serie de fenotipos que seguramente lo van a ir mencionando también, probablemente en las siguientes exposiciones. Así que de esto se trata todo. Vamos a recibir pacientes que tienen un poco de cada cosa, un poco de androgenemia, un poco de ovario con morfología poliquística y un poco de oligonovulación. El tema siempre va a ser cuando se juntan estas características y me sale una serie de variables, y ahí es donde salen los diversos fenotipos, y en realidad tenemos que tipificar, como está acá, los diversos fenotipos que presenta la paciente. A veces presentan las 3 características, a veces 2. Pero, ¿qué es importante, no? Los ovarios poliquísticos se presentan en 3 de los principales fenotipos. Acá, por ejemplo, en el fenotipo 1, considera el ovario y aparte el hiperandrogenismo. Acá menciono un porcentaje que es una data ya personal de una serie peruana, una data todavía no publicada porque falta completar el grupo de pacientes que se ha definido, lo voy a presentar a explicar después. Un fenotipo 2, que es el 16%, en la que hay anovulación, hiperandrogenismo. Un fenotipo 3 que considera la ecografía, el fenotipo 2 es el único que no considera la ecografía, y un fenotipo 4 que también considera la ecografía. Así que si se dan cuenta, 3 de los 4 fenotipos considera la ecografía. Así que por eso es que es tan importante definir con cuántos folículos voy a dar el diagnóstico. Entonces, ¿qué folículos voy a contar para el diagnóstico cuando hacemos ecografía, no? Ahora los equipos con mayor resolución, los traductores con mayor poder. Antes, cuando se hizo Rotterdam, estos folículos chiquititos no lo veían los ecógrafos. Ahora sí se pueden medir. El consenso es medir, si recordamos un poquito la base anatómica, los folículos chiquititos, los primordiales, no son visibles, estos de menos de 0.5. No podemos verlos en ecografía. Los folículos primarios tampoco son visibles. Pero los folículos terciarios, los que llamamos centrales, que ya son menos de 1 milímetro, ya podríamos verlos con ecógrafos de buena resolución. Entonces, eso hay que tener cuidado porque para el consenso se está considerando medir los folículos centrales que son más de 2 milímetros. A pesar que su ecógrafo pueda ver menos de 1 milímetro,
no debería contarlo si va a seguir la numeración de los consensos. Y bueno, los folículos de más de 10 milímetros son los que llamamos dominantes, ¿no? Entonces, cuando han tratado de evaluar estos folículos, muchos han dicho que debemos medir quizás solo los de 2 a 5 milímetros, y porque los de 6 a 9 milímetros tienen otras características, una relación metabólica diferente, algunos se asocian más a una resistencia de insulina, y se han querido asociar el tamaño de los folículos al síndrome metabólico. Ha sido más difícil, así que no ha habido consenso sobre eso, así que ahora no se separa los folículos de 2 a 5 o de 6 a 9, sino en general se coge todos los folículos que miden entre 2 a 9 milímetros. Acá está una gráfica para que puedan ver los pequeñitos, que son de 2 a 5 milímetros, y los más grandes, que son de 6 a 9 milímetros. Entonces ahora están entrando todo, según los últimos consensos, al conteo. Entonces recordar más de 2 milímetros para poder hacer el conteo, a pesar que ustedes estén viendo un folículo más pequeño. Las técnicas de conteo hay varias. Acá estoy mencionando, ya algo lo mencioné, la forma de medir los folículos. Podemos medir dos de las medidas y sacar un promedio, dependiendo de la fórmula el que pueda presentar el folículo, que son diversas. Acá se presenta una referencia que nos explica cómo poder medirlo. En las técnicas podemos medir el Cine Loop, después lo podemos hacer después de haber tomado las medidas y luego reconstruimos y nos permite contar todos los folículos. O también podemos hacer la metodología 3D, ¿no? El año 2012 junta todo el Instituto Nacional de Salud, hace lo que sería el Rotterdam 2 y menciona todo un complejo de 2 días que se encierran los mejores especialistas de Estados Unidos para hablar de un workshop específicamente sobre ovario poliquístico. Entonces ahí podemos ver la importancia que tiene este síndrome para poder catalogar la dificultad que tiene, ¿no? Bueno, todo eso dice Rotterdam, pero ¿qué pasó en toda la etapa post-Rotterdam, ¿no? Hay consenso y definitivamente todas las publicaciones del Fertility y del Human Reproduction mostraron de que empezaron a haber dificultades y reticencia a varios conceptos de Rotterdam. Uno de ellos, acá podemos ver, se hace un task force, muy de moda hacer task force sobre diversas patologías, y el ovario poliquístico no podía ser la excepción. Se hace un task force y miden la secuencia de folículos y cómo ha ido cambiando esto en los años. Y se ve como el año 85, el 87, el 92, el año 2000, el año 2006 ha pasado de ser de 12 folículos, luego se publicó 20 folículos, 19 folículos, y nos ingresa todo el problema en el que estamos ahora, de tener una cantidad de folículos que se va renovando en los años, de acuerdo a los equipos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la principal crítica a Rotterdam? Dicen que existiría un 21 a 63% de mujeres aparentemente normales, que nadie le encuentra otra característica clínica ni de androgenismo ni de oligonovulación, que serían catalogadas como ovarios poliquísticos por culpa de la definición de Rotterdam de 12 folículos, ¿no? Si se consideran estos 12 folículos. Entonces se plantea, ¿qué hacemos? Debemos empezar de cero. Entonces aparece la etapa que es catalogada en el ambiente de las revistas como post-Rotterdam, del 2014 a 2018. Entonces, una de las principales críticas es que el volumen no debe ser considerado solo, como decía Rotterdam, de más de 10, porque hay ovarios con volumen normal que ya podrían ser poliquísticos y que se demuestran en el postoperatorio que tienen características morfológicas poliquísticas, a pesar de no ser un volumen de más de 10, así que ahí pierde el valor del volumen de más de 10, que pensábamos que era casi patognomónico. Los folículos chiquititos, acá también menciona que no ya debemos medirlos, los menos de 2 milímetros. Doctor Huerta, le quedan 5 minutos. Ok, perfecto. Podemos dar 2,5 adicionales. Correcto, doctor. Gracias. Entonces, el año 2013 sale una publicación que revoluciona un poco el concepto sonográfico, que sale en el Human Reproduction, y dice, por favor, ya no consideren más los 12 folículos. Si ustedes siguen considerando solo los 12 folículos con las máquinas que casi todos tienen ahora, con el nivel de resolución, lo que van a hacer es sobrediagnosticar, y hay muchas mujeres que le estamos causando el estigma de tener ovario poliquístico, y dicen, en ecografía me salió ovario poliquístico, y a veces, a pesar que no tengo ni problema de fertilidad, ni ovulación, ni resistencia a la insulina, ya me pusieron el cliché de tener ovario poliquístico, e inclusive muchas se ganan sus anticonceptivos y toman 2, 3, 4, 5 años, y en los protocolos de estudio que estamos trabajando y que estamos haciendo un focus group que lo tengo en prepublicación, van a ver que muchas de ellas ni siquiera a veces tienen perfil hormonal. De verdad que se sorprendería de la data del ovario poliquístico nuestra en general nacional. Entonces tenemos que trabajar más en esto. ¿Qué plantea este grupo? 26 folículos. ¿Cuál fue la crítica?
que ellos lo trabajaban en off, hacían como una reproducción, tomaban fotos y luego ya en off contaban los números de folículos, pero como comprenderán, eso es algo difícil de hacer. Nosotros los que hacemos ecografía tomamos la cantidad de folículos, pero lo hacemos en vivo y en directo, no trabajamos en off. Así que se desestimó, perdió peso estos 26 folículos. Luego en el Human Reproduction, en 2011, mencionan que se debe trabajar el conteo de folículos y acá hacen correlación con la hormona antimülleriana y trabajan un valor de más de 5. Con un valor más de 5 y un conteo de más de 19 folículos, hicieron una serie de datos estadísticas que vieron que correlacionaba muy bien, y el grupo que hace esto justamente es el grupo de Frank, el grupo de Whaley y el grupo en el que estaba originariamente el grupo de Jonard también. Entonces este número de 19 es el que empieza a ganar impacto mundial en los principales congresos mundiales. ¿Qué dice la Sociedad de Task Force? Dice, debemos considerar 19 folículos, ojo, y en real time, en vivo y en directo, en todo el ovario, no en una sola foto, sino en todo el ovario. ¿Y qué nos dice? Además, pone algo más fuerte, dice que el criterio de Rotterdam en este momento debe ser considerado obsoleto, porque se hizo con máquinas, obviamente, estamos hablando de 2003, casi 20 años, era otro tipo de resolución de máquinas. Entonces, si bien es cierto, y debemos comprender eso, les digo, porque hay un paper que hace poco presenté y tuvo una observación, y el jurado mencionaba de que Rotterdam no ha sido cambiado y ha sido ratificado el año 2012, que como les dije es considerado un Rotterdam 2. Es cierto que se ha ratificado los criterios de Rotterdam de considerar 2 de los 3, pero el que está en revisión y que debe ameritar publicaciones, conversaciones editoriales de las revistas y de las principales sociedades es el número de folículos. Eso es lo que está en discusión, que el 12 que mencionaba Rotterdam, a pesar que se mantiene el criterio sonográfico, el número es el que debe de entrar a revisión. Entonces, bueno, ya me complica más a los que hacemos sonografía, ¿no? ¿Cuánto voy a considerar? 12, 19, 26. Cuando el clínico esté esperando el resultado, ya me complicó. Acá hay un ejemplo. Fíjense, un ovario que tiene un montón de folículos, los contamos y ya tiene 13 folículos. Sin embargo, el volumen es 7. Entonces, acá con 13 folículos, si yo sigo el criterio de Rotterdam, ya yo podría considerarlo positivo. Le preguntamos si tiene oligonovulación, no tiene. ¿Tiene hiperandrogenismo? Tampoco tiene. Entonces, ¿cómo catalogo este ovario? Que tiene varios folículos, que tiene pinta de ser poliquístico, pero no tiene nada de esto, solo un solo criterio. Bueno, las publicaciones mundiales dicen que no deberían confiarse, porque muchas veces ese criterio único ecográfico, muchas veces representa un estado silente de un futuro problema de anovulación, y ustedes deberían hacer controles más continuos porque se nos viene el síndrome, ¿no? Entonces, todas las publicaciones, a partir del 2014, los centros de reproducción cambian sus criterios de ovario poliquístico y se dan cuenta que cuando usan 19 folículos, la prevalencia de enfermedad disminuye de 16.6% en sus centros a 6%. Fíjense, es casi la tercera parte. O sea, con solo modificar el número de folículos, se cambia la prevalencia a casi la tercera parte. Entonces, por supuesto que hay un impacto de cambiar el número de folículos. Y recuerden que les dije que de los fenotipos de ovario poliquístico, 3 de los fenotipos consideran el ovario poliquístico como diagnóstico. Entonces, al cambiar el número de folículos, toda su estadística y toda su data va a cambiar. En 2016 hay una carta al editor en una de las revistas de ultrasonografía más importantes del mundo, y Nick Fenning, que es un experto mundial, que lo consultan mucho de todos los temas reproductivos y de número de folículos, él menciona que ya no debe usarse el término de poliquístico, que por favor pide a todas las sociedades descontinuarlo y que debemos mencionar el término multifolicular. Él dice que no es posible tipificar un ovario como normal o anormal o poliquístico solamente por un número de folículos, que hacemos muy mal en trabajar así, y también se publican numerosas revistas. Esta es la publicación, él trabaja en Inglaterra y menciona que debemos trabajar el término multifolicular. Es una foto del Congreso de Austria en el que fue emocionante encontrarse con una persona con el volumen de publicaciones de un líder mundial de ovario poliquístico, en la que menciona todo lo que le estoy mencionando. ¿Qué hizo Japón? Esto tuvo un impacto mundial. Japón dice, bueno, ya, para mí hay mucho problema en el número de folículos, así que a partir de ahora mis pacientes en Japón vamos a considerar, no voy a considerar como dice Rotterdam 2 de 3. Con tanto problema el número de folículos, vamos a mencionar, sí vamos a considerar el criterio ovario poliquístico, pero vamos a considerar los 3, oligonovulación, ecografía
y andrógenos. Si no, no voy a considerar ovario poliquístico. Entonces empieza a cambiar a nivel mundial todo esto. Las adolescentes, me voy a pasar esto porque ya que me queda poco tiempo, sé que la doctora va a tratar esto, así que voy a solamente mencionar que si mencionamos los criterios de Rotterdam para las adolescentes, nos va a salir demasiado alto el porcentaje, podemos hacerlo en la discusión de comentarios. Acá les menciono una foto de los adolescentes, muchas presentan estas fotos y en Rotterdam, Rotterdam dice que puede tener 12 folículos y más de 10, pero la pregunta es si hay un Rotterdam para adolescentes. Y en realidad no lo hay, un Rotterdam para los adolescentes. Así que se hizo numerosas variaciones y acá, por ejemplo, se presenta una data. Es muy difícil hacer ecografías pélvicas a adolescentes y se presenta una paciente a consulta de 17 años, presenta un androgenismo clínico. Otra paciente, miren este ovario inmenso, número de folículos, presenta 19 años, oligomenorrea, androgenismo, obesidad, acné, y en la ecografía le sale 14 folículos y un volumen de 12 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa con las pacientes en la posmenopausia o en la perimenopausia? ¿Qué criterio vamos a usar? El Comité Experto de la Sociedad de Endocrinología considera que el diagnóstico debe basarse en la historia médica previa antes de entrar a la menopausia de disfunción menstrual y presencia de hiperandrogenismo. ¿Por qué? Acá ya no nos va a ayudar la ecografía porque ya es improbable encontrar los cambios de la morfología del ovario, así que vamos a usar la data con la que llegó previamente. El estroma del ovario no ha tenido consenso, así que Rotterdam no lo ha considerado. Esta es la metodología 3D para considerar ovario poliquístico. Esta es una paciente que llega a la consulta con signo de hiperandrogenismo y cuando se le hace la cantidad del ovario poliquístico, ustedes ven la cantidad que presenta de número de folículos. Okay. Un minuto, doctor. El año 2018... Los ponentes también tienen que... Correcto, doctor. El 2018 salió una publicación de que debemos considerar un conteo de ovarios de más de 25 y debemos llamarlo como multifolicular. Sin embargo, el 2018, después de esa publicación, salió un consenso internacional mundial que considera que este número debe ser trabajado con 20 folículos y que a las adolescentes no se les debe hacer ecografía si no ha pasado por lo menos 8 años de la menarquia para poder ser considerado un ovario con características morfológicas parapoliquísticas. Esta es la propuesta que se hace, y con eso casi termino, de las evidencias actuales sobre el conteo de folículos, ¿no? Si tenemos solamente 1 a 3 folículos, debemos considerarlo oligofolicular, alto riesgo de menopausia, si es una dama en edad reproductiva, de 4 hasta 19 normofolicular, y un multifolicular con más de 20, según este consenso del año 2018, que junta a todas las sociedades, tanto americana como europea. Si vemos este ovario, si seguimos el consenso, acá tiene 18 folículos. Si seguimos el consenso vigente al 2020, deberíamos considerarlo como sano. Sin embargo, como ustedes podrán ver, es difícil considerar un ovario como sano, ¿no? Entonces, esta es la revista que sale como el impacto que ha motivado en el mundo este nuevo número, ya no el 19 que habíamos mencionado, sino el 20, y en el mundo se publica en el Human Reproduction que todos deben hacer estudios locales, étnicos, porque consideran que ese 20 probablemente sea un exceso, ¿no? Entonces, solamente paso a las conclusiones finales, paso a la galería de casos de los diversos fenotipos. La conclusión final sería que no hay suficiente evidencia para hablar sobre el estroma ovárico, que lo mencioné, no hay evidencia, y sobre cómo vamos a considerar el número de folículos. Si bien es difícil estandarizar una técnica de conteos, hay que intentar hacerlo con 2D, con 3D, y si existiera la tecnología adecuada, en el que se considera un traductor de más de 8 MHz, hay que hacer una reconstrucción de imágenes y considerar un conteo de 20 folículos. El conteo folicular debe realizarse en todo el ovario y no solo en una sección longitudinal, y 20 a más folículos sería el número que tendría en este momento mayor sensibilidad y aceptable especificidad para el diagnóstico como ovario de morfología poliquística. El método será siempre el vaginal, y si van a considerar el abdominal pélvica, deben de considerar obligatoriamente un volumen de más de 10 y no solamente el número de folículos. Muchas gracias. Eso es lo que tenía que mencionar al día de hoy. Escuchamos, doctor Milton Mestasa, tiene usted 23 minutos más 2 de obsequio para equiparar, a ser justos como con el doctor Huerta. Yo le voy a avisar cuando falten 5. Muchas gracias, doctor Celis, por la invitación a participar del simposio.
quiero agradecer también a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por la invitación. El tema que voy a desarrollar es el de síndrome de ovario poliquístico y me voy a enfocar en la parte de diagnóstico. Antes quisiera presentarles, bueno, conflicto de intereses ninguno respecto del tema en cuestión. Quisiera presentarles algunas generalidades acerca del tema y luego me voy a centrar ya en la parte de diagnóstico. Generalidades como, por ejemplo, que en el síndrome de ovario poliquísticos no hay quistes. Y eso debería quedar muy claro porque en más de una oportunidad tenemos pacientes en las que creen que sus ovarios están llenos de quistes porque eso fue lo que les dijo el médico. Entonces, en el síndrome de ovarios poliquísticos no hay quistes en los ovarios, a pesar que el nombre así lo dice. Es cierto, es un nombre equivocado, sí, está equivocado. Es un nombre que debería cambiar, sí, porque genera estrés, preocupación en las mujeres y genera confusión. Hay muchos médicos que creen que el síndrome de ovario poliquístico es un ovario que está lleno de quistes. Y esto no es así. ¿Ya? Lo veremos un poco más adelante. El tema también de utilizar diferentes nombres. Es un tema ya controversial, el síndrome de ovario poliquístico, y no tiene sentido estar cambiándole el nombre, ¿no? Como ya veremos más adelante, es que nombres se usan para designar esta enfermedad. El ovario poliquístico no es lo mismo que síndrome de ovario poliquístico, son entidades diferentes. Hay un error común al referirse a la morfología de ovario poliquístico, se retrasa usualmente el diagnóstico, como ya veremos más adelante, y vamos a ver también los puntos de vista del endocrinólogo versus el ginecólogo en el diagnóstico. Lo que les decía hace un momento, ¿no? En el síndrome de ovario poliquístico no hay quistes, es un nombre que debería cambiar, el nombre debería ser ovario polifolicular en todo caso porque hay folículos, no hay ningún quiste. Ese es un ovario normal, por ejemplo, no es un ovario que tiene folículos que miden entre 2 a 9 milímetros en una cantidad usualmente menos de 20. ¿No? Este es un ovario poliquístico, entre comillas. Como ustedes ven ahí, es un ovario sí agrandado, tiene un volumen mayor, pero tiene folículos, no tiene quistes, tiene folículos que miden entre 2 a 9 milímetros. Ese es un ovario poliquístico, que debería ser ovario polifolicular para que no genere confusión entre los médicos y pacientes. ¿Cómo sería un ovario? Ese es un ovario normal con un quiste. Ese sí es un quiste. Es un quiste porque mide 10 milímetros o más. Ese es un ovario poliquístico con un quiste así verdadero. ¿Cómo se imaginan las mujeres y algunos médicos que son los ovarios de una mujer con ovario poliquístico, entre comillas? Así, esto es lo que se imaginan las pacientes, ¿no? Que creen que sus ovarios están llenos de quistes y llegan muy ansiosas a la consulta preguntando qué deben hacer para eliminar esos quistes. Hace muy poco tuve una paciente en la que estuve intentando convencerla durante 45 minutos que ella no tenía quistes, que lo que tenía eran folículos y entre cada folículo hay un óvulo, y lo que ocurría es que ella tenía más folículos o más óvulos que una mujer en promedio de su edad. Y ella me decía, pero ¿cómo es posible que usted me diga esto si yo he consultado hasta con 5 médicos antes que usted, con 5 ginecólogos, y todos me habían dicho que yo tengo quistes en los ovarios, ¿no? Me decía, lo más probable es que usted esté equivocado porque 5 me han dicho que yo tengo quistes en los ovarios y que me van a dar tratamiento para que se elimine, ¿no? Así que no hay quistes en los ovarios, a pesar que el nombre sí lo dice, es un nombre que debería cambiar. Los diferentes nombres para referirse al síndrome, como ya lo mencionó el doctor Celis, es un tema controversial. Y nada aporta el estar cambiándole los nombres. Y en esta temporada de pandemia hemos visto muchos simposios online en los que se mencionaba el ovario androgénico, ¿no? Para referirse al síndrome de ovario poliquístico. Otros le llamaban ovario hiperandrogénico. Síndrome de Stein-Leventhal, ovario multiquístico, ¿no? Y todo esto para referirse al síndrome de ovario poliquístico. Lo que esto conlleva es a generar más confusión, ¿no? Yo recuerdo cuando era residente, en las exposiciones que nos colocaban decía ovario hiperandrogénico. Y como ustedes saben, el síndrome de ovario poliquístico se enseña poco en la residencia y el hecho de cambiarle el nombre a esta enfermedad genera aún más confusión. Así que el nombre síndrome de ovario poliquístico es cierto que está mal utilizado, pero eso es producto del consenso y lo que debemos hacer es seguir el consenso, porque si no cada uno adoptaría un nombre diferente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ovario poliquístico y síndrome de ovario poliquístico? Lo que tenemos que diagnosticar es el síndrome de ovario poliquístico, no el ovario poliquístico, porque el ovario poliquístico, como acá, es muy común. En adolescentes es muy común el ovario poliquístico. A mí lo que me interesa saber es que si esta mujer que tiene la morfología de ovario poliquístico tiene además, por ejemplo, hirsutismo, tiene además alteraciones en el ciclo menstrual, lo que sí conllevaría la posibilidad de que tenga síndrome de ovario poliquístico y es el que hay que diagnosticar porque es el que se asocia a complicaciones a largo plazo. Este ovario aislado, sin hiperandrogenismo, sin oligonovulación, no se asocia a complicaciones a largo plazo, así que eso es lo que deberíamos averiguar.
Es muy común, y esto es una fotografía que he sacado de la web, a esto se refieren como un ovario poliquístico, ¿no? Y esto, los que hacen fertilidad saben, es un ovario hiperestimulado, es un ovario en el que la mujer ha recibido seguramente gonadotrofinas y está cerca o está lista casi para aspirar los óvulos, ¿no? Entonces, esto no es un ovario poliquístico porque los folículos aquí no miden entre 2 a 9 milímetros, miden más de 10 milímetros. Este es un ovario poliquístico, la imagen por si acaso aquí está agrandada, pero los folículos miden máximo 9 milímetros. Así que, y esto como le mencioné, se ha sacado de una página web donde se refieren a este ovario como un ovario poliquístico. Hay un retraso en el diagnóstico y esto se ha demostrado en nuestro país, no porque no hay un estudio, pero de hecho es que es así. Esto es un estudio realizado en Estados Unidos, en donde se demuestra de que hay un retraso al hacer el diagnóstico. Es un estudio realizado en Europa y en Estados Unidos. Miren el tiempo que pasa hasta que una mujer finalmente llega con un médico quien le hace un adecuado diagnóstico. Más o menos 2 años, el 33% de las mujeres tiene que esperar más de 2 años para que un médico le haga un adecuado diagnóstico. ¿Y a cuántos médicos ven estas mujeres hasta que llegan a un colega que le hace un buen diagnóstico? Más o menos el 34% ven hasta 3 a 4 ginecólogos o endocrinólogos hasta que llega un médico que les hace un correcto diagnóstico. Así que esto es algo que debería evitarse. Cuando la paciente llega a consulta, el médico, ya sea ginecólogo o endocrinólogo, debería hacerle un diagnóstico correcto, porque lo único que hay que hacer es hay que seguir los criterios de Rotterdam. Es cierto que no es sencillo, no es simple, es complicado, pero es lo que se debe hacer. Hay diferencias también entre los puntos de vista del endocrinólogo versus el ginecólogo en respecto al diagnóstico. Ven aquí diferencias sobre todo en los trastornos menstruales. En los endocrinólogos tienen una mayor preponderancia de evaluar los trastornos menstruales, así como el hiperandrogenismo, a diferencia del ginecólogo. El ginecólogo está más interesado a veces en el ovario poliquístico evidenciado por ecografía y en la relación LH y FSH, que como ustedes saben no es criterio la relación aumentada de LH y FSH. El endocrinólogo, y esto sí es lamentable porque solamente, les voy a repetir, no es un estudio aquí en nuestro país, aquí en nuestro país de hecho es que nuestra estadística es peor todavía. Son muy pocos los que solicitan 17-hidroxiprogesterona, ¿no? En ese estudio, por ejemplo, el 46% de ginecólogos solicita esta hormona para hacer el diagnóstico y el 70% de los endocrinólogos. Con seguridad les digo que aquí en nuestro país más del 90% de ginecólogos, y estoy seguro que también una cantidad similar de endocrinólogos, no pide 17-hidroxiprogesterona, porque yo lo he visto más de una vez, que esta hormona no se pide y debería pedirse, ¿no? Sulfato de hidroquinosterona, hay más interés en relación a los endocrinólogos por esta hormona, igual por la glucosa, los lípidos y los ginecólogos más interesados en el ultrasonido para hacer el diagnóstico. Finalmente, ¿qué es lo que conlleva esto? A que la mujer busque información en la web. Este es un estudio bastante interesante que intentó encontrar o buscar información sobre lo que se publica acerca del síndrome de ovario poliquístico. Lo que se encontró es que la mayoría de páginas web que publican sobre el síndrome de ovario poliquístico y que está dirigido a mujeres son páginas comerciales, como ustedes pueden ver aquí, el 41%. Páginas de sociedades profesionales solamente el 15% y del gobierno 12%. O sea, ¿quiénes son los que más publican en la web sobre síndrome de ovario poliquístico? Las clínicas tal vez o alguna entidad que tiene un objetivo comercial, en realidad, más que el de informar, ¿no? Así que lamentablemente estas mujeres son usualmente influenciadas por información que usualmente no suele ser exacta, ¿no? De tal forma que en el 29% de esta información que es comercial, los autores no se identifican, o sea, no se sabe quién lo ha escrito, si es un médico o tal vez alguien que no es médico, y usualmente estas páginas no son actualizadas, ¿no? Solamente el 16% tenía una actualización de entre 2 a 5 años, ¿no? Así que la mujer usualmente es mal diagnosticada, va a buscar información en la web y encuentra información que no es la correcta muchas veces, ¿no? Respecto de los criterios diagnósticos, ¿no? El doctor Igor Huerta ya nos adelantó mucho sobre esto, así que yo voy a enfocarme sobre todo en el hiperandrogenismo, que es el criterio más difícil de evaluar, ¿no? Como el doctor Huerta dijo, deberemos guiarnos por los criterios de Rotterdam, y uno de los criterios de Rotterdam es hiperandrogenismo. Y ya verán que el hiperandrogenismo es el único criterio que ha persistido, o uno de los criterios que ha persistido en los 3 criterios de diagnóstico que tenemos hasta la actualidad. Hay una historia moderna de la definición del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Estamos hablando aquí respecto de la definición solamente. La historia moderna de la definición del síndrome empieza el año 1990, cuando el Instituto Nacional de los Estados Unidos convoca a una reunión de expertos. ¿Por qué convocan a la reunión de expertos? Porque antes de esto, antes de 1990, no había consenso sobre cómo hacer el diagnóstico, por lo tanto algunos autores utilizaban la relación LH-FSH, por ejemplo,
Algunos no lo utilizaban, algunos utilizaban ecografía, otros grupos no los utilizaban, algunos utilizaban dosaje de testosterona total, testosterona libre, sulfato de hidropenesterona. Lo cierto es que no había consenso y cada quien trabajaba según cómo le parecía mejor. Entonces, en el año 90, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos convoca una reunión de expertos, convoca 58 expertos entre ginecólogos y endocrinólogos, pero esta reunión solamente estuvo conformada por expertos de Estados Unidos, es decir, era un consenso solamente para Estados Unidos, porque no invitaron a ningún europeo, ningún asiático, ningún sudamericano, solamente norteamericano. Entonces, al ser este un consenso solamente norteamericano, no tuvo impacto como era de esperarse en Europa, porque los europeos utilizaban la ecografía y los norteamericanos no. Así que este consenso tuvo impacto solamente en Norteamérica, no en Europa y en el resto del mundo. Por eso es que el año 2003, ahora sí, la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva y la Sociedad Europea de Reproducción Humana convocan a una reunión de consenso mucho más amplia. Aquí no solamente ya habían expertos de Norteamérica, sino también de Europa, también habían de Asia y también estuvo un sudamericano, un chileno, el doctor Luis Devoto. Así que esta es una reunión de consenso sí, internacional, mucho más amplia, y es la que nos rige hasta la actualidad, ¿no? Sin embargo, al ser una reunión de consenso, tiene sus detractores. 3 años después, la Sociedad del Exceso de Andrógenos, dirigido por Ricardo Asís, que es un ginecólogo que conoce mucho el tema, convoca así una reunión, pero esta reunión no estuvo auspiciada ni por la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva ni por la Sociedad Europea de Reproducción Humana. De todos modos, ellos publicaron sus criterios diagnósticos que veremos más adelante. Lo cierto es que después del año 2006 hubo cierta confusión porque se decía hay hasta 3 criterios, ¿cuáles vamos a tomar? En el año 2012, el Instituto Nacional de los Estados Unidos convoca a una reunión de consenso solamente para unificar los criterios diagnósticos, ¿no? Esta vez hubieron 29 expertos, europeos, norteamericanos, sudamericanos también. Esta vez ya no estuvo el doctor Luis Devoto, pero estuvo la doctora Sir Peterman de la Universidad de Chile. La conclusión fue de que ellos ratificaron los criterios de Rotterdam, ¿no? En resumen, ahora lo que tenemos que hacer es seguir los criterios de Rotterdam hasta que eso cambie, porque eso dice el consenso. Entonces, ¿qué pasó el año 90? Se reunieron esos expertos norteamericanos y dijeron, bueno, para hacer el diagnóstico necesitamos hiperandrogenismo, andrógenos elevados, que puede ser clínico y o bioquímico, asociado a oligonovulación. Y eso es muy importante, lo que ven ustedes acá. Exclusión de otras causas. Es decir, no basta, según NIH, que tengan hiperandrogenismo, que puede ser clínico y o bioquímico asociado a oligonovulación, sino que hay que excluir otras causas. Y eso es lo que no se hace muchas veces, o una de las cosas que no se hace en el diagnóstico, excluir otras causas. Entonces, el producto del... Doctor Mejanza, 7 minutos. Bueno, el ANIES dice esto, lo que dice Rotterdam es lo siguiente, que necesitamos, en la reunión de Rotterdam, como hubieron expertos europeos, ellos sí lograron introducir a la ecografía. Por lo tanto, para Rotterdam necesitamos 2 de los 3 criterios, hiperandrogenismo, que puede ser clínico y o bioquímico, disfunción ovulatoria y fenotipo ecográfico de ovarios poliquísticos. A los europeos lograron introducir a la ecografía. Y como verán aquí, muy importante, exclusión de otras causas. Nunca olviden eso, hay que excluir otras causas, es un diagnóstico de exclusión, ¿no? ¿Qué hace Rotterdam? Amplía los fenotipos. Solamente teníamos esto, según NIH, Rotterdam nos dice que tenemos un fenotipo que tiene las 3 características, fenotipo 2, que tiene el hiperandrogenismo y asociado a oligonovulación, fenotipo 3, hiperandrogenismo y morfología de ovario poliquístico, y el fenotipo 4, que es el controversial, el que no tiene hiperandrogenismo. Entonces, la Sociedad del Exceso de Andrógeno, el año 2006, nos dice de que el hiperandrogenismo es el criterio fundamental y la oligonovulación y la morfología deberían formar ambos un solo criterio. Y también exclusión de otras causas, ¿no? Lo que nos dicen es que para ellos este grupo sí debería ser considerado, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y ese no. O sea, aquel que no tiene hiperandrogenismo ese debería salir, ¿no? Pero como ya le mencioné hace un momento, lo que se ratificó el año 2012 son los criterios de Rotterdam, ¿no? Entonces, Rotterdam nos ofrece 4 fenotipos. Son los que ustedes tienen acá. El fenotipo 1 es el que tiene todo, el que está aquí, tiene todo, tiene hiperandrogenismo, oligonovulación y morfología de ovario poliquístico, llamado severo o completo. Las 3 sociedades están de acuerdo, se asocia con obesidad, se asocia a resistencia a la insulina, más o menos el 50% de las mujeres tienen este fenotipo, el completo. Está el clásico, ¿no es cierto? Clásico porque estuvo también en los criterios iniciales del NIH, que se asocia también a obesidad y resistencia a la insulina. Está el fenotipo ovulatorio, porque aquí la mujer tiene morfología de ovario poliquístico y hiperandrogenismo, sin embargo no hay oligonovulación, por lo tanto se llama fenotipo ovulatorio. ¿Se asocia a resistencia a la insulina? Sí, se asocia a obesidad, no. Y el otro, el 4, que es el controversial, como verán aquí, no se asocia a obesidad y no se asocia a resistencia a la insulina. Por eso es que es controversial, por eso es que la Sociedad de Exceso de Andrógenos quiso sacarlo.
lo que no ocurrió, ¿no? Eso es muy importante, el diagnóstico diferencial. Nunca olviden esto, el diagnóstico diferencial. ¿Qué tengo que solicitar, aparte de evaluar los dos de tres criterios anteriores? Hipotiroidismo, es decir, pedir TSH, pedir prolactina, pedir 17 hidroxiprogesterona, que casi nunca se hace, o muy pocas veces se hace. Hay que descartar hiperplasia suprarrenal congénita no clásica o de origen tardío, tumores secretores de andrógenos, eso es por la clínica, que el hiperandrogenismo severo, síndrome de Cushing también por la clínica, y preguntarle si están consumiendo andrógeno. Esto es muy importante, hiperplasia suprarrenal congénita hay que descartarla. ¿Por qué? Porque vean aquí, la prevalencia en pacientes hiperandrogénicas, hasta 10% de mujeres que tienen hiperandrogenismo, esto no se va a deber a síndrome de ovario poliquístico, sino a hiperplasia suprarrenal congénita. El hirsutismo, hasta el 59% de las mujeres hirsutas tienen hiperplasia suprarrenal congénita. Lo mismo ocurre para el acné, lo mismo ocurre para las irregularidades menstruales, lo mismo pasa para la morfología de ovario poliquístico y lo mismo pasa para la infertilidad. Como verán, esta enfermedad imita casi todas las características del síndrome de ovario poliquístico, así que hay que pedir siempre, no hay que olvidarnos, 17 hidroxiprogesterona. Es decir, una mujer no puede tener el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico si es que no tiene 17 hidroxiprogesterona normal. ¿Y cuando digo que es normal? Cuando los valores están por debajo de 2 nanogramos por mililitro, si lo dosan en fase folicular temprana, en ayuno. Estos son los factores asociados al síndrome, varios de ellos, como ustedes pueden ver ahí, así que hay que guiarnos por Rotterdam. ¿Qué dice Rotterdam? Tener 2 de 3 criterios más la exclusión. Ya les hablé de la exclusión. Hay que excluir hipotiroidismo, hiperprolactinemia, hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces hay que por lo menos encontrar 2 de esos 3 criterios. ¿Cuál es el más importante de esos 3? El hiperandrogenismo, porque es el que le da la gravedad al cuadro, que puede ser clínico y o bioquímico. ¿Cómo hago diagnóstico de hiperandrogenismo clínico? En síntesis, por hirsutismo. O sea, el hirsutismo es el marcador principal de hiperandrogenismo, no el acné, no la alopecia. ¿Cómo hago el diagnóstico de hiperandrogenismo clínico? Utilizar el score de Starryman-Gellway, no el original, sino el modificado, que evalúa 9 zonas: labio superior, el mentón y el cuello, el pecho, que no incluye a los pezones, el abdomen superior, es decir, del ombligo hacia arriba, el abdomen bajo, del ombligo hacia abajo, los brazos, los muslos, espalda superior, espalda inferior. Son las 9 zonas que debemos evaluar. Cada uno tiene un score que va desde el 1 a 4, como verán aquí. Esa es una gráfica que debería estar en el consultorio para que no se olviden de todas las zonas que deben evaluar. Y se evalúan en las 9 zonas que les he mencionado hace un momento, ¿no? Un score mayor a 6 da el diagnóstico de hirsutismo, ¿no? Ese es el score de Starryman-Gellway, el original, que no se debe usar, sino el modificado, porque se evalúa 11 áreas, el modificado evalúa solamente 9 áreas, ¿no? Y si quieren una alternativa, aunque no lo menciona el consenso, pero una alternativa es hacer el simplificado, evalúa solamente 3 zonas, lo que es la zona del mentón, la línea media del abdomen y la zona del vello púbico, ¿no? Sin embargo, eso es lo que recomienda el consenso. El modificado, que evalúa 9 áreas, un score mayor o igual a 6, debería ser considerado como hirsutismo. Es complicado porque las mujeres van a la consulta muchas veces depiladas, sí, es complicado, y eso hace que sea difícil evaluar el hirsutismo, ¿no? La mujer tendría que ir sin depilarse. ¿Qué hay que evaluar? ¿La presencia de vello? No, la presencia de vello, porque es normal que las mujeres tengan vello ahí. Hay que evaluar la presencia de pelo terminal. ¿Qué es un pelo terminal? ¿Cómo se diferencia el pelo terminal del vello? El pelo terminal usualmente crece más de 5 milímetros, como verán aquí está hiperpigmentado, usualmente es medulado. Ese es el pelo terminal que crece en esa zona, que no debería crecer en esa zona que les acabo de mencionar, ¿no? El acné no hay una evaluación visual universalmente aceptada para evaluar el acné. Es decir, una mujer puede tener pústulas, puede tener comedones, y eso no es indicador de que se debe al hiperandrogenismo. Por eso es que el acné es muy inespecífico. Lo mismo pasa con la alopecia. ¿Qué pasa si la mujer no tiene hiperandrogenismo clínico o de repente llega afectada? Bueno, queda el hiperandrogenismo bioquímico. Entonces, ¿qué debo hacer para evaluar si esa mujer tiene andrógenos elevados? Evaluar el índice de andrógenos libres. Eso. ¿Por qué no testosterona libre? Yo es algo que lo vemos siempre, mujeres que llegan a la consulta con su resultado de testosterona libre. Eso no se debe hacer, no se debe pedir por lo siguiente, ¿no? Ya les menciono a continuación por qué no se debe hacer. ¿Por qué hay que evaluar el hiperandrogenismo? Porque se asocia a hirsutismo, acné, seborrea y también a complicaciones a largo plazo, infertilidad, enfermedad metabólica, enfermedad cardiovascular y cáncer. Por eso es que hay que evaluarlo, hay que buscarlo. ¿Por qué no debo pedir testosterona libre en la consulta, ¿no? Y que mucha gente pide, y eso está cerrado? Porque la testosterona libre... Doctor Mestanza, 2 minutos. Está bien. Está bien dosarla en los hombres, porque los hombres tienen 10 veces más testosterona que las mujeres. Así que si lo piden, está bien pedirlo a un hombre, no a una mujer, porque la mujer se equivoca mucho. Así que, ¿qué debo hacer? Solicitar índice de andrógenos libres. ¿Cómo se calcula el índice de andrógenos libres? Es muy sencillo. Deben pedir la testosterona total, no la libre,
y deben pedir SHBG, Sex Hormone Binding Globulin. ¿Cuál es la fórmula? Es la total por 3.46, que es la constante, que deben aprenderla, y SHBG. En este caso, el pedido total, ¿cuándo sale? 80. 80 por 3.46, que es la constante, entre SHBG, que es 38. Hacen la multiplicación y luego división, si sale por encima de 4.5, es considerado como hiperandrogenismo bioquímico, ¿no? Si no quieren pedir esto, porque SHBG no se hace en todos los lugares, piden por lo menos la total solamente. Con eso pueden diagnosticar hasta un 20-30% de hiperandrogenismo, ¿no? Con el índice andrógeno libre más o menos llega hasta el 60%. Entonces, ahora, si una mujer está tomando anticonceptivos, no se recomienda hacer el dosaje de andrógenos porque el resultado no es confiable, así que debería la mujer retirar los anticonceptivos por lo menos durante 3 meses antes, ¿no? Para tener una buena evaluación de los andrógenos. Entonces, ¿cuándo evalúo la presencia de hiperandrogenismo bioquímico? Cuando no hay signos clínicos de hiperandrogenismo. Es decir, si una mujer tiene hirsutismo, ya no es necesario evaluar la parte bioquímica, porque el criterio dice solamente uno o el otro, ¿no? Y esto, como le decía, hace algunos años escribí sobre síndrome de ovario poliquístico, eso fue hace el 2012, en donde yo coloqué esto que les acabo de decir, que no se recomienda la medición de testosterona libre por radiohormonanálisis porque se equivoca mucho. Cuando yo escribí esto, recibí una respuesta de los editores, que eran endocrinólogos, y me decían esto, ¿no? Dice, en el párrafo sobre cómo evaluar el hiperandrogenismo bioquímico, los autores hacen una afirmación que puede ser desconcertante para los médicos, que en su mayoría, por no decir todos, utilizan para la determinación de la testosterona libre el método de radiohormonanálisis. Ellos sugerían que el párrafo debería cambiar y reformularse de la siguiente forma. Doctor Mestanza, su tiempo ha concluido. Ya, doctor, entonces la conclusión es que hay que evaluar el hiperandrogenismo solicitando el índice andrógeno libre, ¿no? Y la oligonovulación, ya saben, solamente cuando hay la menstruación ocurre cada 35 más días, es que la mujer tiene oligonovulación, ¿no? Y hay que diagnosticarla, Okay. porque podemos prevenir las principales causas de muerte. Okay. Muy bien, muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Yo le avisaré cuando queden 5 minutos. La escuchamos. Buenas noches con todos. Muchas gracias a los directivos de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia por la invitación a participar en la discusión de este interesante tema. A mí me han encargado desarrollar el manejo del ovario poliquístico en la adolescente y en la mujer joven. Ya los colegas que me han antecedido, y en buena hora que somos de áreas diferentes, porque permite una discusión más rica, vista desde diferentes puntos de vista, han dado bastantes pautas que van a servir para el desarrollo de este tema. Cuando nosotros hablamos del manejo de este síndrome, como síndrome que es un conjunto de alteraciones totalmente heterogéneos, porque en estos grupos de personas vamos a encontrar patología que puede estar empezando desde una programación fetal hasta ir avanzando a través del tiempo y llegar pues a las edades más avanzadas de la mujer. Obviamente la mayoría de personas con este síndrome son diagnosticadas en edad reproductiva. Muchas veces cuando las madres o las niñas son muy acuciosas van a observar algunos signos que van a llamar su atención y van a llegar a la consulta. Es importante remarcar que clínicamente podemos encontrar una gama muy variada de datos clínicos, tanto como síntomas y signos en esta entidad tan compleja. Lo cierto es que vamos a tener trastornos que se van a traducir clínicamente, dados básicamente por el exceso de andrógenos, pero también vamos a tener una serie de trastornos que son netamente metabólicos y que tienen importancia porque en el manejo nosotros vamos a poder evitar la presentación de algunas de estas complicaciones propias de los estados de hiperinsulinemia e insulinoresistencia que se presentan en estas pacientes. De tal manera que cuando nosotros hablamos de este síndrome estamos hablando de una entidad bastante compleja y voy a usar esta diapositiva que es de la fisiopatología porque aquí voy a tener la base para los diferentes blancos terapéuticos que vamos a tener para accionar sobre un diagnóstico ya hecho en una mujer a una edad temprana o más tardía con síndrome de ovario poliquístico.
En un primer momento, una de las características más importantes va a ser el exceso de andrógenos. Los andrógenos vienen tanto de fuente ovárica como del azúcar renal. Esto va a estar determinado por factores genéticos, factores ambientales, pero además este exceso de andrógenos va a ser favorecido por un estado de hiperinsulinemia con insulinoresistencia. Esto va a favorecer pues una alteración o una sobreproducción de LH, la cual va a estar insistentemente estimulando al ovario y este ovario va a estar produciendo a partir de la teca exceso de andrógenos. Por otro lado, vamos a tener en estas personas que hacen síndrome de ovario poliquístico, si bien es cierto, hay un grupo de pacientes que pueden tener normopeso, más o menos el 60 o 70% de los diagnósticos de síndrome de ovario poliquístico van a cursar con sobrepeso u obesidad. Al encontrar obesidad, vamos a encontrar alteraciones hormonales dependientes de esta obesidad. Vamos a encontrar aumento de leptina, disminución de la adiponectina, hiperinsulinemia, que contribuye y es un círculo vicioso a seguir aumentando estos andrógenos. A su vez, este exceso de andrógenos actúa a nivel hipotálamo hipofisario, favoreciendo la sobreproducción de LH, aumento de la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH y disminución de la FSH, lo que da lugar a que los folículos no desarrollen y solamente el estímulo de la LH esté actuando sobre la teca y sobreproduciendo andrógenos. No vamos a desarrollar esta lámina simplemente para recordar que las hormonas de tipo androgénico se van a producir a partir de la esteroidogénesis, tanto en la corteza suprarrenal como en el ovario, hablando de las mujeres, y el testículo, hablando de los varones. De tal manera, ese estímulo aumentado que vamos a tener va a permitir que este sustrato que tenemos vaya netamente a andrógenos y nos va a dar el cuadro del síndrome de ovario poliquístico caracterizado primordialmente con el estado de hiperandrogenismo. Ahora, ¿qué debemos hacer para el manejo? Como ya los colegas han mencionado, el cuadro clínico no es homogéneo, entonces vamos a tener que ver qué sintomatología nos trae la paciente. Generalmente, edades tempranas, la mayoría de adolescentes o adultas jóvenes vienen por problemas relacionados al hiperandrogenismo, caracterizados básicamente por el hirsutismo, acné y algunas con alopecia. Por otro lado, muchas de ellas ya comienzan a tener trastornos del ciclo menstrual. Y algo importante a mencionar cuando estamos hablando de adolescentes es que podemos llamar trastorno del ciclo menstrual a una adolescente que tenga ausencia de ciclo menstrual teniendo ya 15 años o que tenga ausencia de menstruaciones después de 3 años que tuvo la telarquia. Estas son características que podemos ir teniendo en cuenta, así como las alteraciones tipo oligomenorrea. Estos son básicamente los dos problemas iniciales por los cuales va a venir a la consulta la adolescente o la adulta joven. Perdón. Para ello, entonces, una vez que estoy frente a la paciente, voy a hacer una buena historia clínica, veré cuánto de estos trastornos menstruales tiene, cuánto manifestación clínica de hiperandrogenismo presenta, y otra cosa que me va a interesar ver es si hay signos que me hablen de obesidad, signos de manifestación de hiperinsulinemia, insulinoresistencia. Y con ello vamos a poder empezar un tratamiento o vamos a tener blancos para el manejo de estas pacientes. En principio debemos decir que todas estas pacientes se van a beneficiar con los cambios de estilo de vida. Si bien es cierto, el cambio de estilo de vida no necesariamente me va a retornar o va a hacer retroceder este cuadro que empieza a edades tempranas de la vida, pero es cierto que vamos a obtener beneficios importantes porque está demostrado que cambiando estilos de vida y perdiendo por lo menos el 5% del peso corporal, podemos bajar esa insulinoresistencia, podemos bajar niveles de insulina. Al bajar niveles de insulina, vamos a bajar también niveles de andrógenos, como vamos a ver.
Un manejo de primera línea generalmente está dado por los anticonceptivos orales, tanto para manejar el exceso de andrógenos como también para manejar las alteraciones de los ciclos menstruales. A este manejo con anticonceptivos orales podemos, en un determinado momento, luego de haber hecho nuestras pautas buscando bajar de peso a esa persona, no tenemos mayores cambios clínicos, añadimos estos anticonceptivos orales y a esto le podríamos añadir, por ejemplo, antiandrógenos. Si la paciente tiene marcado hirsutismo, por ejemplo, podríamos añadir metformina si la paciente tiene manifestaciones clínicas de hiperinsulinemia, insulinoresistencia, o si tiene sobrepeso u obesidad. En ellas hay bastante beneficio en el manejo cuando coadyuvamos con la metformina. Cuando hablamos de cambios de estilo de vida, no estamos hablando de algo tan extraordinario, es simplemente la dieta saludable que todos deberíamos tener. Deberíamos ingerir la cantidad de calorías que nosotros necesitamos para mantener un peso ideal, haciendo las combinaciones entre las proteínas, las verduras y las legumbres, de acuerdo pues a proporciones que tenemos que instruir a los pacientes para que sean adecuadas. Y en esto también le vamos a pedir a los pacientes. Vamos a hacer una pequeña historia para más o menos conocer sus hábitos y vamos a pedirles que eliminen algunos malos hábitos, como por ejemplo comer entre comidas, malos hábitos como por ejemplo hacer más de 3 comidas importantes al día, comer comida chatarra, de bebidas azucaradas. Por otro lado, vamos a recomendar el ejercicio. ¿Cuánto de ejercicio? Algunos recomiendan 150 minutos por semana, otros recomiendan entre 30 a 60 minutos por día por 5 días. Para ello, pues, vamos a ver que la mayoría de escuelas, esto es de la Asociación de Endocrinólogos Clínicos, recomiendan cambios en el estilo de la alimentación, dieta saludable, actividad física 150 minutos por semana, buenos hábitos para dormir mínimo 7 horas diarias y evitar hábitos nocivos como por ejemplo el tabaco. Cuando se habla del ejercicio, el ejercicio ha demostrado tener muchos beneficios. El ejercicio va a tener impacto, va a permitir una reducción de peso, en línea roja los que no hacen ejercicio, en línea azul los que hacen ejercicio. Este ejercicio continuo, como hemos dicho, 30 minutos diarios, 150 minutos semanales, va a permitir una reducción de peso si esto va asociado a una ingesta adecuada de alimentos. Esto se puede sostener en el tiempo, claro está que después hay una pequeña reganancia de peso, pero si uno educa a los pacientes de tal manera que hayan cambios o modificaciones en el estilo de vida y estos se mantengan eternamente, realmente vamos a tener un beneficio importante. Además de ello, vamos a tener una reducción de cintura. Recordemos que el aumento de la cintura está relacionada con el aumento de grasa visceral, y la grasa visceral es la grasa metabólica y dañina. Por otro lado, vamos a ver que en los pacientes que ya traen trastornos de la glucosa, también hay una reducción de la hemoglobina glicosilada y por ende reducción de la glucosa. Cuando se hace ejercicio, el ejercicio, además de contribuir a bajar de peso, el ejercicio va a favorecer cambios metabólicos como la mejor captación de la glucosa por oxidación, y va a mejorar la sensibilidad de la insulina, que es uno de los problemas que encontramos en las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, una de las consultas más frecuentes que tenemos de las adolescentes o las mujeres jóvenes es el tema del hirsutismo, y el doctor mencionó esta escala que debemos evaluar, pero aquí tenemos que recordar que el mayor problema que nos está dando este hirsutismo es el aumento de andrógenos que viene de la teca, pero esto no es solito. También hay aumento de andrógenos procedentes del azúcar renal, favorecidos por ese estado de insulinoresistencia, de tal manera que si nosotros corregimos este estado de insulinoresistencia, también vamos a impactar sobre esta producción de andrógenos elevada.
A esto le vamos a añadir medidas farmacológicas y ya habíamos hablado de los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, cuando queremos manejar el tema del hirsutismo, asumiendo que es el mayor problema, el mayor signo que traiga nuestra paciente, vamos a darle anticonceptivos orales por 6 meses. En algunos casos, ya también lo he mencionado, hay necesidad de evaluar o buscar otras causas de hiperandrogenismo. Cuando, por ejemplo, estamos frente a otras causas, como por ejemplo exceso de andrógenos procedentes del azúcar renal por aumento del ACTH, vamos a dar glucocorticoides para bloquear. También se puede usar ketoconazol, lo malo es que las dosis son altas y van a bloquear toda la esteroidogénesis y por tanto vamos a suprimir o vamos a disminuir la producción de andrógenos. Medidas bastante efectivas. Después de 6 meses, si los anticonceptivos orales no han funcionado, podemos hacer uso de antiandrógenos. Un tipo de antiandrógeno que usamos bastante es la combinación de letinilestadiol con metotrexato, pero también podemos hacer uso de otros medicamentos que van a actuar de otra manera diferente, como por ejemplo la espironolactona. La espironolactona nosotros la usamos bastante en este trastorno del síndrome de ovario poliquístico, que tiene como manifestación más importante el hirsutismo, dado pues que es un antagonista del receptor del andrógeno. Claro está que el tratamiento es largo, pero funciona. También hay otros antiandrógenos, como por ejemplo la finasterida, que inhibe la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona. Avanza. Cuando usamos la aldosterona, cuando usamos la espironolactona, sabemos pues que es bloqueador del receptor del andrógeno, por lo tanto está compitiendo con el andrógeno, ocupa el receptor y el andrógeno ya no se puede unir a su receptor. Ese es el mecanismo por el cual funciona. Aproximadamente el tiempo de uso de la espironolactona es de 1 año a 24 meses para resolver el tema del hirsutismo. Las pacientes van bastante bien. La dosis para el hirsutismo es una tableta de 100 miligramos por día. Generalmente no vemos efectos colaterales. Sabemos pues que realmente la espironolactona es un diurético que puede en algunos pacientes puede elevar el potasio, en gente joven no hemos visto este tipo de problema. Doctora Lizón, le quedan 5 minutos. Perfecto. En cuanto a la obesidad, ya hemos mencionado lo importante que es como parte del síndrome de ovario poliquístico, es un componente del síndrome y vamos a tener que en el tema de la obesidad nos vamos a manejar con cambios en estilos de vida y además este grupo de pacientes se beneficia de la metformina, a la cual le damos aproximadamente 1,5 gramos, repartido 500 miligramos 3 veces al día. El estado de hiperinsulinemia no solamente nos debe preocupar porque es parte del síndrome de ovario poliquístico que favorece el aumento de andrógenos, sino que tiene mecanismos por los cuales puede favorecer el cáncer. El aumento de lectina, prolactina e insulina son factores que por vías determinadas van a favorecer el cáncer. Cuando manejamos la metformina, vamos a encontrar una serie de beneficios, no solamente es el tema de la hiperinsulinemia que la corregimos, sino vamos a corregir el exceso de producción de andrógeno. También podemos manejar la obesidad de estas pacientes con algunos fármacos que nos puedan ayudar a suprimir el apetito. Tenemos en nuestro medio actualmente fármacos que actúan a nivel central, hay otras alternativas terapéuticas y algunas que están en camino por salir, con buenos efectos, sobre todo para disminuir el apetito y lograr una reducción de peso. En casos extremos también se plantea la cirugía bariátrica, pero ya son casos extremos. Entonces ya hemos mencionado la pauta inicial, cambios en estilos de vida, anticonceptivos orales, metformina para el grupo de obesidad, las que tengan disglicemia o diabetes, se van a beneficiar bastante bien con esto.
Este es un consenso del año 2018, donde dan pautas más o menos semejantes. Pongo esto a colación porque aquí mencionan al inositol, que realmente no tiene ninguna evidencia demostrada. Otro manejo va a ser en la mujer que ya busca reproducción y tiene problemas de fertilidad, y esto es más complejo. Vamos a tener igual cambios en el estilo de vida, y luego vamos a tener una serie de fármacos que van a actuar como inductores de ovulación. Aquí también se puede añadir metformina junto con el citrato de clomifeno, son algunos de los esquemas, ¿no? Estos son algunos de los esquemas para fertilidad. Y lo que se busca es recomponer o restaurar el ciclo normal donde vamos a tener ovulación. Entonces, el manejo de estas pacientes va a ser básicamente bajar los niveles de andrógenos, bajar la insulinoresistencia y de esa manera tratar de regular este eje que ya venía afectando y que es todo un ciclo vicioso. Y finalmente podremos lograr manejar el hirsutismo, manejar esas señales indirectas de insulinoresistencia, recuperar fertilidad en aquellas personas que no podían tener hijos o recuperar sus ciclos menstruales. Y esas son las pautas básicas que manejamos en el síndrome de ovario poliquístico. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Elizón, por haberse ceñido el tiempo, y nos quedan... Quiero empezar haciendo un pequeño comentario. En primer lugar, quiero suscribir lo manifestado por el doctor Mestanza en algo que me parece sumamente importante. Que si bien es cierto, la enfermedad se llama síndrome de ovario poliquístico, que yo considero que es un nombre inadecuado porque no hay quistes, lo que hay es folículos. Yo creo que es responsabilidad de los médicos explicarle esto a los pacientes para que no estén pensando que tiene quistes. Con mucha frecuencia escuchamos que le dicen a los pacientes, y se sigue escuchando, te vamos a dar estos anticonceptivos para eliminar los quistes. Y la paciente lo cree. Y durante el tiempo que tome el anticonceptivo, obviamente, pues, como es un anovulatorio, no hay desarrollo de los folículos. Y dice, ¿ves? Y ya no tienes quistes. Pasa el tiempo, la paciente deja de tomar el anticonceptivo, vuelve a ir al ginecólogo y dice, hoy volvieron a aparecer los quistes, lo cual es una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que deberíamos de dejar de utilizar, llamar que la paciente tiene quistes a la paciente que tienen síndrome de ovario poliquístico. Y yo quiero hacer algunas preguntas para luego pasar a las preguntas muy interesantes que he visto acá de diferentes colegas. La primera que quisiera hacer, preguntarle al doctor Igor Huerta cómo hacemos, o si es conveniente y vale la pena, desde el punto de vista ecográfico, hacer ecografía en las adolescentes, en el entendido de que, bueno, cada vez es menos frecuente, pero asumamos que no han tenido relaciones. Entonces, ¿qué valor le da a la ecografía pélvica, no a la transvaginal, para valorar ecográficamente el diagnóstico de ovario poliquístico cuando no se puede hacer la ecografía transvaginal? ¿Tiene el mismo valor? Aló, ¿sí me copian? Hola, ¿me copian? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, sí, efectivamente, doctor, esa parte no la amplié mucho, pero dos cosas concretas, ¿no? Como lo de los adolescentes no estaba bien todavía registrado, se hizo un tercer consenso, que es el que llaman también lo hicieron el tercer consenso de Ámsterdam, Rotterdam, y lo hicieron una ampliación en Grecia, y justamente hablaron del capítulo de adolescentes. ¿Qué dijo Rotterdam? Rotterdam dijo que si van a considerar las adolescentes, se debe considerar, como siempre son pélvicas, la gran mayoría deben considerarse los dos criterios. Uno, lo de más de 12 folículos, y aparte que el volumen del ovario sea de más de 10. Eso es lo que dijo el consenso corregido o ampliado de Rotterdam para los adolescentes. Sin embargo, la pregunta es si la ecografía pélvica, no la transvaginal, te posibilita hacer con la misma fiabilidad que la transvaginal este diagnóstico. Sí, no, doctor. En realidad la pélvica tiene muchas limitaciones y por eso las principales sociedades consideran que si va a ser pélvica, inclusive deberíamos desestimar
el conteo de folículos y solo deberíamos considerar el criterio de volumen ovárico. Y los últimos consensos ya de tendencia pediátrica, no pude presentar esa data, pero si me permitieran, doctor, presentar una de las que es fundamental. Mientras la buscas, te hago otra pregunta. Sí, doctor. En la paciente adolescente con suma frecuencia, pues hay ciclos anovulatorios propios de su inmadurez del eje hipotálamo hipófisis gonadal. Entonces, en muchos casos vamos a encontrar ovarios de aspecto, por llamarlo, multifolicular. Tú dijiste de 8 años que se debería considerar de postergar para hacer este diagnóstico. ¿Es 8 años? ¿Es 10 años? O sea, en un adolescente donde con gran frecuencia vamos a encontrar estos ovarios de espectro multifolicular, ¿a qué momento podríamos decir que ya podríamos hablar de síndrome de ovario poliquístico, o esto tiene que estar relacionado con hirsutismo y con oligoovulación? Correcto. Quiero mencionar, doctor, de tomar la frase que mencionó Milton, en que cuando hay todos estos problemas, estos dilemas, por supuesto que una de las cosas importantes es guiarse por los consensos. No sé si tienen en pantalla mi presentación. Sí. Ok, entonces hay que guiarse por consensos para poder decir ello. Entonces, el consenso del 2018 recomienda, dado el exceso de diagnósticos que presenté en adolescentes, recomienda que no deberíamos estar haciendo el conteo de folículos, inclusive contar el volumen del ovario, para estar forzando el criterio de ovario poliquístico en ecografía, porque es común recibir una adolescente de 15, 16, 17 años para pedir por favor que les digamos si el ovario es poliquístico o no. Entonces el sonografista chequea a la paciente y por supuesto que va a encontrar un ovario grande y con un montón de folículos, multifolicular. Entonces son catalogados como ovario poliquístico y ahí empiezan todos los problemas. Entonces el consenso dice que debería pasar 8 años de edad ginecológica, o sea, 8 años de la menarquia, para recién explorar el criterio sonográfico para ovario poliquístico. Y después que pase esos 8 años, y ya usted va a explorar el criterio sonográfico, debe considerar, acá presento, perdóname, no sé si tienen en pantalla, fíjense la diferencia de catalogar. Perdón, Igor, la pregunta era precisa, ya la contestaste, es 8 años, porque tenemos muchas preguntas y quisiera que sean concretos en la respuesta. Perfecto, yo le quiero hacer una pregunta, esta pregunta. Hay pacientes, como tú has manifestado, que tienen un ovario de aspecto poliquístico y el otro normal. En esa situación, ¿cuál es el criterio que prevalece? ¿Es esta una paciente normal o esta es una paciente con ovario poliquístico? Basta que tenga, si reúne un solo ovario, el criterio que esté usando la unidad diagnóstica, el criterio que haya decidido usar, basta que se presente un solo ovario para catalogarla como una ecografía positiva para ovario poliquístico. Así tenga el otro ovario normal. Casualmente esa es mi pregunta. ¿Por qué considero el ovario enfermo y por qué no considero el ovario sano? Y digo, esta paciente está sana y no tiene ovario poliquístico. Es una buena pregunta, doctor. El consenso establece que si ya tiene un ovario alterado, debe ser considerada el informe sonográfico o el escaneo ecográfico. Recuerden que es un criterio para Rotterdam, debe ser considerada como criterio positivo. Eso establece el consenso. Perfecto. De repente es que no solamente es el criterio ecográfico, sino el cuadro clínico que conlleva esta situación. Si de repente la chica me actúa todos los meses, voy a pensar que es un ovario normal y no un ovario poliquístico. Y en ese sentido le pregunto al doctor Mestanza, en el tipo 3 de que la paciente no es anovulatoria, que decir que ovule todos los meses, ¿por qué tendría yo que darle tratamiento a esta paciente supuestamente con ovario poliquístico si ovula todos los meses y me actúa todos los meses? Sí, bueno, en realidad, si esta mujer ovula todos los meses, no quiere decir que no va a tener alteraciones relacionadas con el hiperandrogenismo, ¿no? Entonces, aquí asumimos una mujer con hiperandrogenismo, ¿no es cierto?, y que ovula normalmente.
Así que aquí lo que hay que tratar son las alteraciones metabólicas, porque recordemos que el criterio más importante es el hiperandrogenismo. O sea, el que se asocia a complicaciones a largo plazo no es la morfología de ovarios poliquísticos o la oligonovulación. Lo que se asocia, el criterio más importante, el que le da la gravedad al cuadro, es el hiperandrogenismo. Así que yo debo estar obligado a identificar el criterio más importante, el que le da la gravedad, el que se asocia a cáncer de endometrio, el que se asocia a síndrome metabólico, a diabetes, a hipertensión. Entonces, por eso es que es muy importante en estas mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico ovulatorio tratar las alteraciones metabólicas, ¿no? Es cierto que estas mujeres seguramente se van a poder embarazar porque ovulan. El problema es que esta mujer que se embaraza de un trastorno metabólico va a complicar su embarazo, ¿no? Muy bien. Sobre lo mismo, te quiero preguntar, si el hiperandrogenismo es tan importante, ¿qué explicación tendría, si que hay alguna o si hay respuesta, para que algunas mujeres no ovulen y no menstruen y otras sí, siendo ambas hiperandrogénicas? ¿Qué es lo que hace que en unas no ovulen y en otras sí, siendo que todas son hiperandrogénicas? No sé si haya respuesta para eso. En realidad, ahí digamos, la controversia, o sea, no está en relación al hiperandrogenismo, sino a las que no tienen hiperandrogenismo, ¿no? Como mencioné en el cuadro, la controversia está en aquellas mujeres que no tienen hiperandrogenismo y que sí tienen morfología de ovario poliquístico y oligonovulación. Ese es el fenotipo controversial. Ahora, ¿por qué Rotterdam decidió incluir a ese grupo que, a pesar de no tener hiperandrogenismo, ellos insisten en que debería pertenecer como criterio diagnóstico, ¿no? Y la explicación que ellos dan es que, si bien es cierto, estas mujeres que no tienen hiperandrogenismo, que tienen morfología de ovario poliquístico y oligonovulación, lo que no sabemos a ciencia cierta si estas mujeres en el futuro van a tener complicaciones metabólicas. Eso no lo sabemos porque, si ustedes recuerdan, Rotterdam fue publicado el año 2003, es decir, hace 17 años. Para saber si estas mujeres tienen complicaciones a largo plazo hay que esperar por lo menos 30 años. Ok, muy bien, me has respondido. Doctora Lizón, una pregunta. Sí. En relación a la resistencia a la insulina, se le atribuye a la resistencia de la insulina muchas de las alteraciones relacionadas con el ovario poliquístico, y de ahí la racional de dar metformina. La pregunta, se dice que la condición para dar metformina es que haya resistencia a la insulina, pero vemos que en la práctica a cualquier mujer que tenga catalogada como ovario poliquístico se le da metformina. ¿Es indicativo de dar metformina en aquellas pacientes que no tienen resistencia a la insulina? Si queremos ser científicos y basarnos en evidencia, deberíamos hacerlos en aquellas personas que tienen clínica o bioquímica de insulinoresistencia e hiperinsulinismo. Clínica, la acantosis nigricans, el tipo de obesidad. Bioquímica, cuando estamos encontrando pues una relación insulina-glucosa, esa relación elevada, ¿no? Muchos de los estudios no encuentran, mejor dicho, han hecho estudios en los cuales asocian la metformina a anticonceptivos o la dan la metformina sola, pero siempre utilizando criterios de obesidad y manifestaciones clínicas de hiperinsulinemia. Muy bien. No encontraría mucho sentido. Sí, yo sí escucho. Ah, ya, muy bien. Porque no me veo aquí como que me escuchan, pero quería hacer otra pregunta al doctor Huerta. El doctor Díez hace un comentario acá que me parece muy pertinente. En cuanto al diagnóstico gráfico, no basta que tenga un aspecto de multifolicular o de ovario poliquístico, sino que no haya anovulación. ¿Qué le parece a usted la idea de no hacer un diagnóstico, o sea, en el momento de corte que yo encuentro estas imágenes de folículo, sino hacer un seguimiento ovulatorio, porque de repente voy a encontrar que sí hay folículo dominante y después hay ovulación? ¿Qué le parece a usted esta propuesta de que la evaluación debería contemplar no solamente una ecografía en un determinado momento, sobre todo si es en la fase folicular temprana, sino hacer un seguimiento para ver si realmente esta mujer no ovula o sí ovula? Sí, doctor, es pertinente la observación del doctor Díez, ¿no? En realidad necesitamos observar mejor el ovario. No presenté una pequeña data, pero
tenemos suficiente información de casi 600 ecografías de pacientes, de damas que son evaluadas para ecografía ginecológica, y descubrimos primero que el perfil de la dama peruana no presenta el ovario arriba de 10, como ha sido casi un dogma en todos nosotros, ¿no? Pensar que el volumen de ovario es más de 10. Ahora, hace poco hubo una reunión que estuvo el doctor Adolfo Requemer y el doctor Alejandro Mansur sobre temas de reproducción, y por supuesto que el ovario poliquístico es la principal causa de disfunción ovulatoria. Entonces, por supuesto que al evaluar un ovario, que yo tengo sospechas, si hago seguimiento y veo que esos folículos se quedan antrales, no llegan a una maduración adecuada y no llega a tener maduración, por supuesto que voy a ver un ovario que no está teniendo una evolución adecuada, y obviamente eso tiene un trasfondo. Es difícil que no tenga todas las variables del perfil endocrinológico, así que solamente sería una observación que no está tipificada, pero que confirmaría el trasfondo metabólico y endocrinológico que ya trae la paciente. A la larga, el no llegar al pico ovulatorio es como parte solamente de un estigma de una enfermedad que ya estamos presentando en todo el estigma general, ¿no? Pero por supuesto que nos podríamos dar cuenta al hacer el seguimiento ovulatorio, nos vamos a dar cuenta. Muy bien, ok, me respondió. Doctor Mestanza, ¿usted cree que se debería recomendar el dosaje de hormona antimuleriana a todas las pacientes que se sospecha síndrome de ovario poliquístico? No, doctor, no, porque es suficiente con la ecografía, ¿no? La ecografía dice lo mismo que la hormona antimileriana, y de hecho es que la hormona antimileriana, al hacer un examen nuevo, hay mucha variación. Usted puede pedir un examen en un laboratorio y le sale un valor, y piden otro y le sale un valor totalmente diferente. Lo más probable es que la hormona antimileriana en el futuro reemplace a la ecografía, y seguramente va a ser así, pero por ahora todavía no, porque mucha variación con la ecografía es más que suficiente por ahora. No es necesario pedir dosaje de hormona antimileriana. Y en el descarte de esas otras causas que usted ha manifestado, donde sugiere que se debe hacer dosaje de 17 hidroxiprogesterona, también cabría solicitar de hidroepiandrosterona sulfato, androstenediona, o sea, todo el perfil androgénico, o en qué caso lo sugiere. Ya, en un escenario ideal sí deberíamos pedir sulfato de hidroepiandrosterona, porque eso nos indica que hay un hiperandrogenismo de origen suprarrenal. Sin embargo, el consenso dice que deberíamos, por ejemplo, calcular el índice de andrógenos libres. Si sale normal, ¿no es cierto? Ahí sí podríamos pedir androstenediona, sulfato de hidroepiandrosterona, porque si sale alterado ya no es necesario, ¿no? Pedir los otros, porque si sale normal o alterado ya tengo el diagnóstico de hiperandrogenismo. Ahora, sí es importante muy bien que hidroxiprogesterona, sí, porque esa es una enfermedad que no se está diagnosticando. Si no pedimos esa hormona, no vamos a diagnosticar esa enfermedad que se parece muchísimo al síndrome de ovario poliquístico. Muy bien. Doctora Lizón, le escuché decir que en el tratamiento del hirsutismo en las mujeres jóvenes, debería ser por largo tiempo, 6 meses, 1 año, me pareció escuchar, ¿no es cierto?, para ver los cambios y la efectividad. La pregunta que le hago yo es, ¿por qué tendría que ser esto y no 3 años, 5 años, bajo el siguiente concepto de racionalidad? Lo que estamos tratando, en realidad no estamos hablando de curación, o sea, estamos tratando durante un tiempo, y cuando yo lo suspenda, o sea, va a regresar nuevamente esa paciente a tener hirsutismo. Entonces la pregunta es si se podría mantener en el tiempo este tratamiento contra el hirsutismo, y cuál sería el medicamento, la droga indicada para poder mantenerlo por más tiempo. Habíamos mencionado que las pautas de cambios en estilo de vida eran importantes, y con esas pautas iniciales vamos a corregir parte de los trastornos metabólicos que encontramos en estos pacientes, y el exceso también de andrógeno, porque el exceso de insulina va a favorecer la hiperandrogenemia. Cuando uno logra que la paciente baje un 5% de peso, ya tenemos un beneficio. Si la paciente me viene con demasiado hirsutismo, el ponerle en tratamiento, después de que ha hecho cambios y ha podido bajar de peso, vamos a encontrar respuesta. Lo que sucede cuando damos el tratamiento es que el andrógeno, que ha disminuido por un lado, y por otro lado el que nos está quedando ya no se une al receptor, de tal manera que ese pelo se cae y después ya no sale. Pero el tratamiento es larguito. Muy bien. Ahora, si la paciente mantiene su círculo vicioso, por supuesto que todo eso va a mantenerse, ¿no? Y no vamos a lograr respuesta.
En el escenario de que tengamos una paciente con ovario de característica multifolicular o de síndrome ovario poliquístico, en el cual, estoy hablando de una paciente joven o adolescente, en la cual no hay hiperandrogenismo, ¿cuál sería el tratamiento a indicar, o simplemente no le diera nada y pudiera decir, bueno, usted menstrua cada dos meses, cada 3 meses, pero finalmente menstrua? Sería pertinente, eso estoy hablando, si no hay hiperandrogenismo, si no solamente la anovulación y ¿cómo se llama? Y el diagnóstico ecográfico. Pero la chica menstrua, pues no todos los meses, pero depende cada 2 meses, cada 3 meses, pero menstrua. ¿Cabría dar ahí tratamiento? Sí, no, ¿con qué y por qué? Lo ideal es tener el tratamiento de base, cambios en estilos de vida y mantenerlos. Ok. ¿Qué diría el doctor Bestanza? Doctor, sí, bueno, en mi opinión hay que tratarla porque recordemos que la oligomenorrea se asocia a cáncer de endometrio, ¿no? Precisamente una de las complicaciones que tenemos de estas mujeres cuyo endometrio está expuesto a tiempos prolongados a los estrógenos es que en el futuro pueden desarrollar cáncer de endometrio. Así que estas mujeres deberían de usar anticonceptivos para que tengan regularidad menstrual y disminuir la posibilidad de que en el futuro tengan cáncer de endometrio. Eso me enseñaron a mí y es probable que yo también lo haya dicho, pero yo no he visto ninguna paciente con ovario poliquístico con cáncer de endometrio, la verdad de las cosas. O sea, si bien es cierto, es algo que hay que tener en mente, pero la verdad que esa afirmación, no sé si usted ha visto cuántos de las pacientes con cáncer de endometrio tuvieron en la adolescencia ovario poliquístico. Puede que viéndolo en retrospectiva sea así. Dicen esto. 2018, sí. Que el consenso del 2018 establece que debemos ser, es cierto la pertinencia, doctor, en cuanto a número de prevalencia, pero el consenso del 2018 establece que muchas veces en el informe sonográfico no siempre está bien descrito el endometrio, y la recomendación en el informe ecográfico es así sea, uno sea cuidadoso en el ovario y describir los folículos y todo lo demás. La medición del ovario siempre tiene que ser bien detallada porque se considera que muchas veces no se cataloga adecuadamente engrosamientos endometriales por culpa de toda esa disfunción hormonal y la androgenemia, y eso, por supuesto, puede no ser un cáncer, pero llega a todo el perfil de alteración endometrial, y dicen que los sonografistas no son muy cuidadosos con el endometrio. Entonces, el ovario poliquístico en el informe siempre tiene que ser muy detallado a la hora de hacer la evaluación endometrial. Uno de los tratamientos más socorridos en el manejo del ovario poliquístico es la utilización de anticonceptivos orales. ¿Sugieren ustedes? Primera pregunta es, ¿por cuánto tiempo se debería dar este tratamiento? Porque a veces se le dicen 6 meses, descanse 3, tome 1 año. O sea, no hay realmente un consenso. Y si esta es una enfermedad que la estamos tratando y no la estamos curando, o sea, no sé por qué tenga que ser 6 meses, 1 año y no puede 2 años, 3 años, 4 años. O sea, ¿cuál sería el tiempo que ustedes consideran que debiera darse? En el caso de anticonceptivos me refiero. ¿Será hasta cuando quiere embarazarse? ¿Cuánto tiempo y a partir de qué edad? Comenzamos con la doctora Lizón y después bien, con los otros panelistas. Yo quería añadir a la pregunta anterior que muchas veces nosotros hacemos la propuesta del tratamiento con anticonceptivos orales, y porque estamos con un grupo de adolescentes, muchas veces los padres se niegan a recibir el tratamiento. Y ya tengo pues una pauta, que es cambios en estilos de vida, que si logro bajar de peso, voy corrigiendo y voy cortando el círculo vicioso que trae el síndrome de ovario poliquístico. Puede bajar el hiperandrogenismo y puedo por lo menos mantener bien a esa paciente. Ahora, ¿cuánto tiempo dar el tratamiento? Eso va a depender y se tiene que individualizar, porque la paciente, en la medida que avance en edad, sus expectativas van a ser diferentes, ¿no? Probablemente avance un poco en años y ya lo que le interesa es embarazarse y ya no otra cosa, ¿no? Una pregunta ahí, en su experiencia, ¿cuánto es el sostenimiento de los cambios en los hábitos alimenticios? O sea, en su experiencia, porque muchas veces se empieza con mucho entusiasmo, el problema no es empezar,
sostenimiento en el tiempo. En su experiencia, ¿usted ve que las personas lo mantienen esto como para dar cambios y que la paciente ovule y menstrue? Si nosotros pensamos que basta un 5% de pérdida de peso corporal para que se logre cambios, no es tanto. Asumamos que una paciente pesa 80 kilos, el bajar 4 kilos ya le trae mejora en todo este síndrome. Y lo que tenemos que hacer es un trabajo multidisciplinario donde participe el psicólogo, la nutricionista, de repente un deportólogo, para poder hacer todo un trabajo conjunto, ¿no? Porque hay que hacer modificación de estilo de vida, cambio de conducta. Ok, muy bien. Perfecto. Doctor Mestanza, lo mismo, o sea, ¿usted tendría algún tipo de recomendación en cuanto al progestágeno que se debe utilizar o podemos utilizar cualquier tipo de anticonceptivo en estas pacientes con síndrome de ovario poliquístico? En relación, bueno, a la pregunta anterior, ¿hasta cuándo utilizarla? La mujer que usa anticonceptivos orales debe usar los anticonceptivos hasta que quiere embarazarse. ¿Por qué? Porque recordemos que estas mujeres tienen hiperandrogenismo y si yo le doy anticonceptivo, el etinilestradiol aumenta los niveles de SHBG. Por lo tanto, yo voy a tener menos niveles de testosterona libre y por lo tanto voy a estar previniendo las complicaciones metabólicas productos del hiperandrogenismo. Primer punto. Segundo punto, porque estas mujeres, que seguramente tienen alteraciones menstruales, van a menstruar regularmente. Los estudios encuentran que estas mujeres que tienen periodos prolongados de amenorrea sí tienen incidencia aumentada de cáncer de endometrio, ¿no? Entonces, es importante que las mujeres utilicen los anticonceptivos hasta que busquen el embarazo, ¿no? No hay razón para retirarlos antes, ¿no? Los anticonceptivos en general son seguros, si son bien seleccionados son seguros, aparte de que pueden prevenir el cáncer de ovario. En general, el uso de los anticonceptivos en estas mujeres debería ser usado hasta que quieran embarazarse. Respecto del progestágeno, yo les mencionaba, el anticonceptivo sobre todo se recomienda utilizarlo porque contiene etinilestradiol, más que el progestágeno. Porque si hablamos, por ejemplo, del progestágeno, ¿cuáles son los que tienen la mayor actividad antiandrogénica? Ciproterona, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la recomendación respecto de ciproterona? Que si lo vamos a usar, que no está mal, pero máximo 6 meses. Después es mejor cambiar a un progestágeno más seguro, como levonorgestrel, por ejemplo, porque hay reportes de casos aislados de consecuencias relacionadas hasta con muerte por el uso prolongado de estos progestágenos con actividad antiandrogénica. Así que más que por el progestágeno, importante saber que el etinilestradiol es el que disminuye los niveles de testosterona libre y disminuye las complicaciones a largo plazo. Muy bien. No sé si quieran hacer algún comentario final. Sí, quería hacer un comentario sobre lo que acaba de decir Milton. Es cierto, como le dije, acaba de ver hace una reunión sobre el tema de disfunción ovulatoria y tratamiento de fertilidad. A veces crecemos con el estigma de que la paciente no va a poder embarazarse y va a tener problemas de fertilidad. Eso es cierto, ¿no? Pero acá varios expertos que están en la mesa, entre los y Mestanza, de temas de reproducción, pueden darse cuenta de que nos han dicho que esa disfunción, menos mal, es tratable. Las pacientes con ovario poliquístico, con tratamiento, el 70 al 80% va a poder conseguir un embarazo con un buen tratamiento adecuado, así que ese estigma de que no se va a embarazar es un estigma que no tendría razón de ser, porque en este momento hay tratamiento oportuno. Una observación pertinente que ha hecho Milton es que a veces nos olvidamos de la androgenemia de las pacientes y entonces se les trata la disfunción ovulatoria, se embarazan, pero justamente esos reportes que presenté es que las pacientes luego tienen mucha morbilidad obstétrica asociada a fetal y esos daños neurológicos de tratamiento de niños que traen síndromes neurológicos que se piensa que podría ser por esa androgenemia, que finalmente nunca fue tratada porque se les ayudó a embarazarse, se les mejoró la función ovulatoria, pero la paciente terminó con el problema de la androgenemia y sigue estando con la enfermedad. Y el gran estigma, y con eso termino, es que a veces la paciente no tiene médico. La ve el ginecólogo, funciones específicas de problemas de ovulación, luego la ve el endocrinólogo, luego la ve el dermatólogo, pero si le preguntan quién es su médico tratante, probablemente no sepa contestar quién es su médico tratante y en parte están en el limbo del tratamiento y por eso es que a veces tienen diferentes esquemas de tratamiento, ¿no? Muy bien, antes de darle el paso al doctor Matsumura, que nos está esperando ahí para cerrar esta sesión, que
Como siempre, es apasionante hablar de ovario poliquístico. Yo quiero terminar suscribiendo nuevamente lo que mencionó Milton, en el sentido que debemos dejar de hablar de que la paciente con ovario poliquístico tiene quistes. Lo que tiene son folículos que no desarrollan por una ausencia de dominancia folicular, y esto hace que la paciente tenga un problema o de oligomenorrea o de amenorrea. Pero no seguir hablando de que tienen quistes y que le vamos a tratar los quistes y que vamos a eliminar los quistes, porque esto realmente confunde mucho al paciente y la hace, muchas entran en depresión y ansiedad porque dicen, otra vez han regresado los quistes, unos quistes que nunca existieron. Yo quería terminar con ese comentario final que me parece sumamente pertinente que se ha comentado en la presentación, y le agradezco tanto a Rosita Lizón, con quien trabajábamos en el Revalidati muchísimos años, bueno, no muchísimos, algunos años, a Milton y a Igor. Doctor Matsumura, tiene usted la palabra para el cierre final de esta mesa. Muchas gracias, doctor Celis. También aunarme a ese reconocimiento y agradecimiento en nombre de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología por las excelentes ponencias. Tal vez una situación reflexiva del tema, que es polémico obviamente, es que debemos que este workshop sea pues de varias sesiones, ¿no? Porque he visto que todo quedó en el tintero, muchas de las inquietudes académicas, científicas que puedan tener muchos de ustedes. Y eso creo que no es que les produzca frustración, sino les produzca cierta tensión al tener que terminar prontamente. Y obviamente eso generó muchos comentarios a nivel de las diferentes preguntas que estamos viendo del auditorio. Yo quiero reconocer ese esfuerzo, también el reconocer a la persona de Alfredo Celis, la excelente moderación que tiene, que ha logrado pautar adecuadamente un tema tan apasionante, tan complicado, pero que requiere probablemente más tiempo para su exposición. También quisiera agradecer al Laboratorio Grunenthal por el auspicio y a todos los presentes por habernos acompañado en esta noche. Sin embargo, debo mencionar que tenemos el martes 10 de noviembre la siguiente sesión oficial, es la 13ª sesión científica, que va a versar sobre avances en medicamentos en salud sexual y reproductiva, cuyo coordinador es el doctor Félix Ayala Peralta, para lo cual todos están invitados. Muy bien, agradeciendo nuevamente a todos ustedes por ese esfuerzo y por esta reunión tan interesante. No me queda más que clausurar el evento dándole las mejores buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias. Doctor Matsumura, si me permite 10 segundos. Adelante. Solamente, invitar a todos los colegas que me están escuchando. Mañana tenemos un evento que se llama Controversias en el manejo y la recurrencia del endometrioma, con distinguidos participantes de Brasil y Argentina, el doctor Humberto Idonizi, Mauricio Abrao y Thierry Suárez. Esto es a las 9:30. Yo he enviado por las diferentes redes el link para el ingreso. Los invito, que va a estar bastante interesante, en un tema también de muchísima controversia. Solamente eso quería hacer para invitarlos para el día de mañana. Ok, gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Hasta luego, doctor Celis, doctor Matsumura. Buenas noches. Gracias. Gracias.